Daqui para estar conosco dentro do programa, ao caso, nós está a estender esse seguinte tempo de programa. Ora, nós vamos tratar um tema sumamente interessante. Nós temos um tema médico, um dia mais, e nós temos visto que, verdade, nós trata vários temas por os quais nós temos feedback para o que está a informação que nós compartilhamos. E bem aqui, também tem mais coisas. Nós também tratamos um tema de medicina ortodoxa, normal, é um que nós conhecemos, é um que nós guardamos tratar com ele aqui na Aruba. Sin embargo, o tratamento que nós também tratamos para pedir água, está atender área de maneira dolor que bota viva com dia fora, sem haver uma solução para não. Situação de artrose, bien seja na área de joint, de mão, de braço, dolor que bota viva com não e bota querer que quizás bota condenar para viva com o dolor aqui. Eu te invitado para escutar o programa aqui, para também dar uma vista completamente diferente de lo que é terapia neural por participar. O programa aqui também sube também nas plataformas de YouTube, plataforma de Raw Studios, e me tem invitado. Vai YouTube, escrever al caso, pegar outro, bota vai nos programas, nas plataformas, subscribe na página, e se você põe bell, automaticamente cada programa que o guarda subir, vai direto automaticamente o telefone off, o desktop, para o que hora que você quer, on demand. Nós vamos começar agora com o tema, e para mim é um prazer que nós temos um jovem médico, está na Aruba de visita, e pronto está para seguir com seu estudo para fora. Nós estamos onde trabalha, mas nós também conhecemos um jovem doutor, o Dr. Jennifer Cuica, e é um doutor que está atendendo o que é a área de terapia neural. O que é a terapia neural? O que está ocasionando realmente a área de corpo, mas ter atenção especial aqui. O tema está seguindo em espanhol, e nós estamos invitados para quedar conosco, já nós também sim um pouco de lo que o tema aqui trata. Jennifer, gracias por aceptar a invitación. Sabemos que estás de paso aquí en Aruba. Sí. Y sé que conocemos también que tu campo médico te ha llevado a lo que es la terapia neural. Sí. Explícanos un poco qué ocasiona, cuáles son los traumas, cuáles son los problemas que nosotros afrontamos, que después en la vida vamos a necesitar de una terapia neural. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, señor Rafael. Buenísimo para exteriorizar de verdad y compartir con todos los televidentes lo que es el tema de terapia neural. Y antes de comenzar con el tema en sí, me gustaría explicar qué lleva, como usted lo acaba de decir, a recibir la terapia. Sabemos que nosotros los seres humanos parecemos un sistema nervioso totalmente iguales todos, a diferencia de la raza animal. Todos tenemos un mismo sistema nervioso, que es el sistema nervioso central, el sistema nervioso autónomo, periférico, y este se divide a su vez en simpático y parasimpático. Ahí quiero llegar. Para recibir esta terapia, nosotros tuvimos que haber tenido algo que nos afectó, alguno de esos dos vertientes del sistema nervioso autónomo. Es decir, simpático o parasimpático, que para que se comprenda muchísimo mejor, yo le diría sistema nervioso excitado o sistema nervioso pasivo. El sistema nervioso excitado es aquel que nos incita a la huida, al temor, al miedo. El sistema nervioso pasivo es aquel que nos lleva a la tranquilidad, a dormir, a descansar. Cuando hay una alteración de alguno de estos dos, pero mayormente el sistema nervioso excitado, se puede aplicar la terapia neural en cualquier tipo de dolor o cualquier tipo de trauma. Dame una explicación de un trauma. Explícame un trauma que confronta una persona en el campo excitado, en el sistema nervioso excitado. En el sistema nervioso excitado, que es el sistema nervioso simpático, para que quede claro y se entienda mucho mejor, puede ser por estrés, lo que está ahorita en el tapete. El campo del estrés, las emociones, eso está full en el tapete ahorita
hace que haya una excitabilidad a nivel nervioso por las células de mielina, se va desmielinizando lo que es las raíces nerviosas, y esto crea dolor, sobre todo, no sé si muchos televidentes ¿Qué sería la mielina, Jennifer? La cobertura. La cobertura del nervio. Del nervio, exacto. El nervio como tal. Cuando esa cobertura se pierde, hay la lesión. Ajá. O Queda expuesta al nervio. Exacto. Lo que protege al nervio. Exacto. Se va a la mielina y queda expuesto al nervio. Queda expuesto. ¿Expuesto a qué? A diferentes tipos de procesos inflamatorios. Okay. Por ejemplo, cuando se habla de una cervicalgia, hay una lesión a nivel de la cervical. Ajá. ¿Qué pasó ahí? Hubo una desmelinización del nervio y hay una inflamación que procede con rubor, calor, tumefacción, pero ya son otros términos médicos que, para que se entienda mucho mejor, se pone inflamado, o sea, se inflama, se pone rojo, hay tensión muscular, y a ese nivel podríamos aplicar lo que es la terapia neural. Porque recordemos que a nivel de la columna, para un ejemplo más entendible y más sencillo, hay puntos costomusculares y costovertebrales. Nos iríamos a los puntos costomusculares y se aplicaría lo que es la terapia neural. Ese bueno, es un ejemplo. En este caso estamos hablando de un dolor cervical. Okay. Tú explicaste también, por ejemplo, la artrosis. Okay. La artrosis produce también el desgaste de la mielina. Más que todo, ese es otro punto del cartílago. Ajá. La artrosis es desgaste del cartílago. Sí. Y lo que produce es dolor. Ese sería por diseminación. Pero sin embargo el sistema nervioso está presente. Se ve afectado. Exactamente. Es por continuación. Es decir, está relacionado. Somos netamente nervios. Ajá. Y los nervios inervan los músculos y esto a su vez todo. O sea, los huesos, los cartílagos, todos. Estamos conectados completamente. Somos netamente electricidad. Exacto. Así, tal cual. La carga de una célula es menos 90 de carga negativa. Ajá. ¿Qué es lo que hace la terapia neural? Colocarle carga positiva y haber una despolarización o un mejor riego para que se entienda un poquito más. Sí, es como que si la electricidad fluye de un punto A a un punto B y se ve interrumpida por una lesión. Exactamente. La terapia neural va a mejorar la conectividad que está en ese punto. Sí, ella va a, como lo dije, a despolarizar, a inyectarle carga positiva, ya que ésta mande señales directamente al cerebro. Recordemos que todos nuestros nervios, inclusive nosotros partimos desde el bulbo raquídeo, empieza anatómicamente nuestros nervios a desglosarse por todo nuestro cuerpo. Ajá. Hasta crear la cola de caballo que inerva nuestras piernas. Y esto lo que hace es, cuando yo coloco, ejemplo, una artrosis en la rodilla, lo coloco en los puntos donde anatómicamente, por eso es que yo siempre digo que es netamente neuroanatomía y solamente lo debe hacer un médico, porque es la anatomía de los nervios. Entonces yo sé dónde están las terminaciones nerviosas, el médico debe saber, se colocan los punticos de terapia neural y ella manda inmediatamente al cerebro, ok, algo no está bien, reset. Entonces hay como un reseteo a ese nivel, pero es insofacto, es inmediato a nivel cerebral. Antes del programa tú hiciste una comparación muy interesante. Nosotros sabemos que la medicina alternativa, en este caso directamente a la medicina china, practica lo que se llama la acupuntura. Y la acupuntura se practica a través de agujas muy finitas y van siendo colocadas en áreas precisamente del sistema nervioso. Y tú explicas que es muy similar lo que es la terapia neural, pero en este caso tratado de la medicina ortodoxa, del ángulo de la medicina ortodoxa. Y lo que se está tratando, lo que hace la acupuntura, lo va a hacer en este caso unas inyecciones que ustedes aplican. Antes de llegar a lo que ustedes aplican, también hay casos, por ejemplo, que cuando nos hacemos una operación, sabemos, por ejemplo, que hoy en día lo que es la estética incluye muchísimos cortes al cuerpo. Y háblanos qué pasa realmente
en este caso lo estamos haciendo voluntariamente. Claro. Yo puedo entender una enfermedad donde tu vida corre peligro y tú vas a ser intervenido, sí, por cirugía, van a hacer cortes, pero aquí lo estamos haciendo voluntariamente. ¿Qué sucede a nivel de nervios, del nivel neural? ¿Qué estamos haciendo y qué consecuencias puede traer esto? Cuando es una cirugía a nivel estético, por ejemplo, te voy a dar el mejor ejemplo para mí, ya que yo también trabajo a ese nivel estético, muy bueno que lo mencionaste, una dermolipectomía, que las mujeres se quieren poner planitas del abdomen, más que todo. Lo que llaman el tummy tuck. El tummy tuck. Y ocurre palabra famosa. Sí, nosotros allá es dermolipectomía. Ocurre una incisión a nivel bajo vientre, pero una incisión bastante grande. Grande, sí. Bastante. Entonces ahí tú estás rompiendo muchísimos nervios, muchísimo tejido, muchísima fascia muscular, muchísimo músculo. Entonces ya ahí tú estás perdiendo la conexión. Hay pacientes que nos refieren a nosotros, no siento esta parte a nivel del ombligo, no siento la parte de bajo vientre, ¿qué me pasa? Perdí la sensibilidad. Claro, porque el proceso que hay cuando hay un tummy tuck, una dermolipectomía, es que tú alzas totalmente lo que es la pared abdominal y quitas lo que es la grasa. Y recuerda que a pesar de todo, en la grasa, en los adipocitos, hay riego sanguíneo, hay riego, inervación nerviosa. Sí. Todo eso lo estás perdiendo. O sea, se está perdiendo. No es que ¿cómo vas a hacer con la terapia neural, que es netamente donde hubo un bloqueo, no una pérdida? Aquí hay pérdida. Aquí hay pérdida total. Exacto, sí. Del tejido. Entonces no se puede hacer mucho, sin embargo se podía intentar, pero ya es algo que el médico que vaya a tratarla debe explicarle que actualmente eso no se hace, actualmente no le explican lo que va a suceder o lo que va a pasar. Sí. Sino que, bueno, se hace en el tummy tuck, se hace en la mamoplastia, se hace X procedimiento estético y, bueno, después es donde vienen esa serie de consecuencias que pueden crear a futuro una gran... Tiene sus consecuencias. Sí, las tiene. En este caso, la estética quizás físicamente te da una satisfacción, pero viene con un precio. Viene con un precio, sí, exacto. Totalmente. Bueno, es bueno tratar esa parte. Hay una parte también que tú explicas que es muy importante. El dolor lumbar, el dolor de la espalda, lo que dicen en Aruba, dolor de lomba. El dolor de lomba es una cosa... Bueno, yo voy a tener que... Y súper frecuente. Yo mismo voy a tener que consultarme contigo porque... y realmente tú dices que esa es el área que mejor resultados tiene la terapia neural. Sí. ¿Qué sucede en la medicina normal? ¿Qué se le está haciendo en la medicina normal? ¿Cómo se está tratando en la medicina normal un área, un dolor de espalda? Okay. ¿Y cómo lo va a hacer diferente la terapia neural? ¿Y qué porcentaje de éxito tendría usarlo de una forma o de otra? Mira, debido a esa pregunta es que yo amplié mi conocimiento y me integré a esto de la terapia neural o neuroanatomía, porque venimos de una medicina totalmente básica, donde te duele la espalda, donde te duele la parte de abajo, donde te duele cervical, donde te duele dorsal, y tú mismo, me incluyo porque lo hice, vamos a aplicar naproxeno, vamos a aplicar diferentes medicamentos antiinflamatorios, el dolor baja, pero el dolor sigue ahí. Sí. O inmediatamente vamos a neurocirugía para que neurocirugía nos planifique una operación que ya estás tocando, ya estás manipulando tu columna. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que hace la terapia neural? Ya viéndonos otro campo, y ojo, netamente ortodoxa, o sea, es medicina tradicional. No hay que confundirlo, hablaste sobre la acupuntura. Sí. La acupuntura sí es medicina occidental, medicina china, donde se habla del yin y el yang. A mí me fascina también, pero hay que tener clara la diferencia de que la terapia neural es medicina tradicional porque se utiliza procaína o lidocaína. Se utiliza lidocaína cuando la persona es alérgica, pero normalmente se utiliza procaína al 1, al 2 o al 5%. ¿Qué es procaína? ¿Para qué se usa la procaína normalmente? Y en este caso, ¿por qué es un instrumento vital para la terapia neural? Ok, la procaína es un anestésico local. Ok. Mayormente lo utilizan... Si tengo un dolor, me inyecto procaína y hay anestesia.
Sí, pero normalmente se utiliza para anestesiar para poder hacer procedimientos. Exacto. Exactamente. Por ejemplo, los Eso es un uso odontólogos... primario. El primario, Ajá. sí. Lo que pasa es que se fue descubriendo por un alemán, en Alemania, se llamó Pablo, es el que descubrió, no la terapia, sino que el cuerpo, como lo dije al principio, es netamente nervioso, o sea, somos completamente carga eléctrica, y Husnop, que fue el que descubrió que la procaína servía para anestesiar y crear desbloqueo de los la conductos, patología que tuviera la persona, y fue por un accidente. Ajá. No fue porque él dijo voy a utilizar procaína y chévere, no. Fue que él iba a inyectar a su hermana que tenía un dolor de cabeza o tenía cefalea migrañosa, lo que se conoce, y él se la colocó endovenosa, y cuando vio que pasaron los meses, a su hermana más nunca le dio la cefalea migrañosa, no le dio dolor de cabeza. Él dijo, ok, aquí hay algo, y empezaron los experimentos con demás personas, y ahí fue donde empezó la terapia neural. Tremendo. Tremendo. Bueno, yo no creo en la casualidad, yo creo en la causalidad, que es muy diferente. Televidentes, vos mirando por programa Al Caso, un tema sumamente interesante. Nos está guardando educar para Dr. Jennifer Cuica, un joven, que por cierto, su especialización, que también sigue trabajar en ouderdom, en geriatría, usted quiere, me debe ser bom, pero nos está papeando, dice, sin embargo, nos acaba de atender con lo que está terapia neural y con es posible a vos que está padeciendo de dolor crónico, sin haya resultado. Ese y más, o respecto, ¿vale? Cada vez que me trago un auto, me toca arriba mi familia y la familia del cliente. Pensei me hacer mi mayor esfuerzo para el auto queda bom. Desde 1983, GR Auto Center su prioridad está para brindar seguridad riba caminho, que está internacionalmente certificado y na preço para pueblo. Mi nombre es Franklin Romero, me está orgulloso de tratar bom auto, me escosto de mim. Swanson é o importador mais grande de produtos natural na América. Ele importa para 90% para toda a marca na América. Hoje, nós temos a mesma marca Swanson na Aruba. Swanson é garantido o produto de qualidade, que a minha me observa uma vez no problema, vou ter que esperar a diferença com outra marca. Nós oferecemos de Swanson o coconut oil, que é especialmente para a gente que tem vida hobby. Também, para a gente na mais idade 60 para arriba, nós temos o PQQ e o ubiquinol, que é produto que me garantido que você bem back, mas não você está parinha passar. Aqui nós temos 3 produtos de Swanson, caminho com a gente não tem vida druk, você hobby tensão, hobby stress, me oferecemos 3 produtos aqui, de Ashwanda, B-Complex e St. John Church. Usa Swanson e vou reparar a diferença com outro. Se o auto está fora de alignment, pode sofrer de desgaste innecessário. O auto está traga banda fotro e sei que está gastando desigual e provavelmente está subindo o consumo de gasolina. Fazendo o serviço de alignment cerca de nós, está protegendo o tire e à vez lo podemos sentir mais seguro para o caminho. Um experto lo evalua o steering e suspension e hace ajustes necessários para trazer back na seu estado original. Alignment Hopi, para profissional com mais de 20 anos de experiência, está aqui na GR Auto Center. Vamos a seguir pues con el tema interesante que uno está tratando. A mí está enseñando más hobby Awe. Y Awe me escucha que es
o colon, o decadar, está praticamente de 2 cerebros. Com esse está. Nós também está tratando isso aí, pero é que sei, nós também, sin embargo, para o que está Swanson. Swanson tem uma linha de suplemento hopi extenso e não está obtenível na Botica Paradera, Botica Aloe, aqui na Pochiquito, e Botica Santa Ana, na Norte. Caléndula. Caléndula é o nome de hierba hopi conhecido, de forma a que Swanson está preparado. É flor de caléndula, está baja inflamação do corpo, está protegendo o ovo, o cuero, está contra dano de envelhecimento, também está aliviar sintomas de úlcera. Caléndula flower, esta ajuda a gente mulher também que tem problema com a condição menstrual. Caléndula flower te ajudava grandemente. Swanson. Nós temos também o que está African mango. Nós sabemos que viajar nos atende. Contame, colesterol está alto. Well, fácil. African mango te vai ajudar para bajar ou prevenir o colesterol alto. Esta beneficia também efectos antidiabéticos e de obesidade. Tonkat Ali, um nome estranho. Tonkat Ali está promover fertilidade de gente jovem, se você tem problema de área aqui, Tonkat Ali pode ajudar e também está dando energia de área específica aqui. Também está conhecido para ajudar a reter o músculo, que depois de 30 anos está começando a virar menos. Botica Paradera, Aloe e Santa Ana. Nós seguimos pues com o tema, nós estamos tratando hoje, tema sumamente interessante, o que é terapia neural, e nós estamos contentos que nós temos conosco Dr. Jennifer Cuica, jovem que seguro está explorando toda a área de medicina e trata exitosamente situações de maneira insônia. Você não pode dormir, você tem problema com dormir, pouco dia me dá para com gente, tem 2 semanas sem dormir. E nós podemos imaginar o efeito negativo que isso aqui tem arriba nos corpos. Nós também com o estresse, é parte do programa, estresse, é uma coisa comum da vida de cada um de nós, mas o estresse está base fundamental que também cria outra enfermidade. Lá nos sigue, vamos a escuchar más de Dr. Jennifer Cuica. ¿Entiendes un poquito el papiamento, sí, Jennifer? Perfecto. Lo he comprendido. Una parte muy interesante, que el estrés es la fuente, o en este caso es el cimiento de todas las enfermedades que padecemos. Algo que realmente está en nuestro control de prevenir y de evitar. Eso está en este caso, en tu consejo médico. Sí. Realmente hay que atender también las emociones aquí. ¿Estamos bien? Pásanos un poco sobre un cliente que te visite a ti, un paciente que te visite a ti. ¿Cómo empieza realmente la consulta? Realmente, cuando uno ve un paciente en esta área, ya dedicándonos a lo que es, como le comentaba, netamente neuroanatomía, sí, o ver al paciente en una consulta diaria, depende, y de ahí lo puedes sacar a este tipo de terapias. El paciente siempre te va a llegar estresado, te va a llegar cansado, te va a llegar con problemas, te va a llegar con exceso de trabajo, te va a llegar con problemas en la casa. Y todo eso es lo que acumula el estrés o la carga emocional que él refleja o somatiza. ¿Qué es somatizar? Que si tú tienes un problema... Ejemplo, peleaste con tu mamá en casa, tú te va a dar un dolor de cabeza, se somatizó. O sea, tú reflejaste esa emoción que tienes acá en un dolor de cabeza. O hay casos extremos donde agarró una rabia y el paciente se volvió diabético. ¿Cómo se volvió diabético el paciente? Por la rabia, por la carga energética negativa que nosotros acumulamos. El ser humano netamente fue hecho para crear tranquilidad, para crear paz, para crear armonía y equilibrio. Pero nosotros, humanamente, y debido a todo el factor social, todo lo desequilibramos últimamente. Entonces, es donde se crea la carga, lo que es el estrés para la persona. Eso es el estrés, carga emocional negativa
que tú vas amontonando en ti, y es lo que crea la serie de problemas. Un ejemplo que tuve en estos días fue una paciente con insomnio. Insomnio es el desequilibrio en la parte del sueño. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que hay un déficit en la producción de melatonina. ¿Qué es melatonina? La hormona que hace que tú puedas dormir, la hormona que hace que tú puedas descansar. Entonces, si tenemos falta de sueño, si tenemos estrés, si tenemos cargas, si tenemos problemas, todo eso se va a reflejar y lo vamos a somatizar, o sea, a reflejar en nuestro cuerpo. Se va a convertir en una enfermedad. Totalmente. Wow. Se convierte en una enfermedad, es un ciclo, es un ciclo. Yo te escucho, Jennifer, y yo realmente, para mí, le da una tonalidad nueva a lo que es el amor, realmente. Porque el amor lo tapa todo, lo cura todo, lo perdona todo. Y lo importante que es la práctica, o por en este caso, el amor que vive en cada persona, el poderlo reflejar en cada área de tu vida. Y el amor propio. Eso es un remedio. Y el amor propio, porque si tú no te amas a ti mismo, las personas, yéndonos un poco a lo que es la parte psicológica, Sí. porque estamos tratando y va netamente arraigado, porque nervios y psicología para mí van juntos. Sí. Porque yo no voy de acuerdo con lo respeto, pero el psiquiatra siempre te manda clonazepam, bromazepam, o sea, Sí. benzodiazepinas, o entre otros, Droga. para tratar tu problema, pero no estás llegando a la raíz, Exacto. no estás llegando a la causa. Y mientras tú no llegas a la causa, el problema va a seguir, el problema se va a extender. Entonces eso es lo que queremos. Volviendo y rebobinando hacia la terapia neural, ella te hace que tu mismo cuerpo, que tiene el poder y la capacidad de solucionar los problemas, lo haga. Porque nosotros tenemos dentro de nosotros macrófagos, leucocitos, que todos ellos pelean por ti. Exacto. Y no es casualidad. Dios nos creó así y podemos resolverlo. Claro, la medicina tradicional tiene diferentes medicamentos que en su momento ayudan, ¿cómo no? Pero ya cuando salimos de esa crisis o cuando estamos un poco más estables, vámonos un poco más por la medicina ortodoxa, en este caso. Exacto. El tema. Hablaste ahora de un tema muy interesante que es el insomnio, que es prácticamente la falta de melatonina, o en este caso la secreción de la melatonina al área necesitada. ¿Cómo funciona, en este caso, cómo va a funcionar en la terapia neural? ¿Cómo la procaína? ¿Dónde se aplica en este caso las inyecciones de procaína que va a estimular la conductividad, que va a estimular la conductividad, que finalmente va a hacer que pueda fluir la melatonina de forma normal? ¿Cómo lo harías? Primeramente hay que aclarar antes en este padecimiento que es el insomnio, que la persona tiene también que poner de su parte y soltar todo lo que introspectivamente nosotros sabemos que tenemos cargado. Yeah. Es lo primero. Luego entraría la parte de... Pero en otras palabras, no te muerdas la lengua que te vas a envenenar. Algo así, Algo así, ¿no? para ser bien. más coloquial. Bueno, y en mi caso, o sea, como el médico, yo vería todos los puntos. Aquí entran punticos de acupuntura. ¿Por qué? Porque son puntos de energía. Ajá. Son puntos de energía donde los plexos nerviosos terminan. Entonces, yo vería a nivel de la región cervical y subiría por esta parte, o sea, la región occipital y parietal, porque hay muchos puntos de energía que hacen relajación a este nivel. Sin embargo, también podría ser en la parte entreceja, que también hay un muy buen punto, porque recordemos que hipófisis está a este nivel. Ajá. Y la glándula pituitaria, que es la que segrega la hormona melatonina, está a este nivel. Podríamos estimularla y darle un pinchazo. Ok, algo no está bien, relájate. Sí. Pero vuelvo y repito, tienes que soltar la carga emocional que tiene, porque en ese caso... Ahí tienes que ser psicólogo también, entonces. Sí, es una mezcla. Exacto, y claro. Una ayuda. Ajá. Psicólogo y terapia neural. Es un complemento, como decirle. Sí, sí, muy interesante. Sobre todo el insomnio, porque la artrosis no depende de ti. Ya, a eso me quiero referir. Esto más que todo depende físico, exacto. Exactamente. Exacto. Sí, en este caso el insomnio va conectado directamente a tu voluntad. Sí. Que viene siendo tu cerebro. Sí.
Ahora hablaste de que el colon viene siendo el segundo cerebro. Explícame eso, porque realmente yo tengo que ver cómo voy a pensar con el colon. Bueno, realmente sabemos que las emociones, muchas personas, o se ha creado en la parte romántica, que las emociones están en el corazón, que es el músculo que late, Sí. late, bueno, a tantos kilómetros por hora. El punto es acá que realmente todo está en el cerebro. Tú piensas con una parte del cerebro, el lenguaje está en otra parte del cerebro, la corteza, todo eso. Y todas esas raíces nerviosas van directamente por el nervio vago. El nervio vago es el que inerva tu hablar, el que inerva tu estómago, el que inerva el colon. O sea, todas las raíces se desglosan directamente, más que todo en el sistema digestivo. Sí. Entonces, crea muchísimas raíces nerviosas a ese nivel del colon. La mayor parte de raíces nerviosas. Por eso siempre hay enfermedades, colitis ulcerativa, colon irritable, Sí. porque está netamente conectado con tu cerebro. Es el segundo cerebro, actualmente está actualizado en internet, lo pueden revisar y pueden darse cuenta que es así. Muy interesante, pero prácticamente estamos hablando de una parte interna de tu cuerpo. Sin embargo, tú de la parte exterior de tu cuerpo, el tratamiento neural se aplica de la parte exterior de tu cuerpo. O tú no, la parte externa de tu cuerpo. Tú no estás tratando internamente el colon, por decir. ¿Cómo podrías tú tratar esa área? Yo estuve viendo un programa muy corto de la terapia neural y explica que el área donde está el hígado, en este caso si se va a tratar el hígado, el área que está por encima del hígado, al aplicar las inyecciones en esa área, pues va a llegar al hígado. ¿Cómo funciona realmente en este caso si tú quieres tratar el colon? Muy buena e interesante tu pregunta, porque tenemos que aclarar que es un tratamiento que no es invasivo, ¿ok? Ajá. Cuando es un tratamiento invasivo, ya es algo endovenoso, ya es algo que va directamente a una punción lumbar. Eso es algo invasivo. La terapia neural se la puede hacer cualquier paciente que no sea, ojo, alérgico a la procaína, es solamente la contraindicación. Eso también hay que dejarlo claro. Recordemos que nuestro sistema nervioso va irradiándose a partir del cerebro, pero él va de adentro hacia afuera. Desde que nos formamos en el vientre de mamá, va creándose el corazoncito, va creándose la médula oblongada, va creándose la espina dorsal, todo eso va creándose hasta llegar a la piel. ¿Cómo sentimos nosotros dolor en la piel? Porque hay fibras nerviosas o terminaciones nerviosas que terminan en nuestra piel. Esas mismas, si tú las vas a ver de afuera hacia adentro, van conectadas directamente al órgano. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, ese es el punto, o los puntos, que ahí sí vamos a lo que nos referimos a acupuntura. Y quiero dejar claro que no es medicina occidental ni tradicional, sino que los puntos de acupuntura saben directamente dónde están las terminaciones nerviosas para tratar diferentes órganos. Por ejemplo, en la rodilla hay uno que se llama estómago 56. ¿Me entiendes? Si tú colocas algo ahí, va directamente a lo que es el estómago. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Sí. Por eso es que debemos saber que eso solamente lo puede colocar un médico que sepa neuroanatomía. Sí. Netamente. Hay que dejarlo muy claro. Pero la terapia normal sí hace que, por ejemplo, tú eres un médico general, pero en este caso tú vas a tener que hacer un estudio más profundo Por supuesto. de todo el sistema nervioso, De todo. a conocer esa parte que quizás es anexa a una especialización. Sí. ¿Cuál sería la especialidad esa? Mira, de hecho, si yo, mi meta ahora, bueno, como lo dijiste anteriormente, es especializarme en geriatría, porque me encanta esa parte donde las personas mayores sufren más, porque ya se va degenerando normalmente su cuerpo, y a mí me encanta llevar un alivio a esas personas, y para mí mi mayor pago es que me digan gracias, me mejoré, gracias doctora. Eso Sí. para mí es mi mayor pago, de Claro. verdad. Entonces, la especialidad que mayormente te llevaría a poder tratar esto sería neurocirugía, Exacto. literalmente, porque estás tratando con lo que es el sistema nervioso y siendo un especialista totalmente en ese campo. La neurocirugía te llevaría a poder con toda propiedad Sí. a ejercerlo. ¿Sería diferente el neurólogo
uno que no es cirujano? Sí, sería diferente porque recordemos que cirugía ya va a manipular directamente lo que son los nervios. Exacto. Entonces un neurólogo podría tratarlo Sí. superficialmente hablando de lo Sí. que es. Oye, muy, muy interesante. El tema geriatría es un tema que va a estar en la última parte del programa y en verdad, cuando uno era joven, cuando fuimos joven, no entendíamos claramente de qué se quejaban los mayores. Sí. Pero ya cuando llegas a una edad, tú dices, bueno, ahora sí estoy entendiendo qué es lo que decía aquel señor o qué decía mi papá o mi mamá Claro. o mi tía. Los entiendo, porque prácticamente el cuerpo ahora está en un proceso de no regenerarse con la misma velocidad que lo hacía. Sí. Y eso abre el campo de la geriatría y la forma como tú piensas que la geriatría tiene mucho camino por andar todavía. Totalmente. Sí, faltan muchas cosas y sobre todo hacer énfasis y acentuarnos en la sensibilidad, Ajá, hablando exacto. socialmente. La parte humana. La parte correcto. humana. Sí, Ahí sí, tenemos sí. que hacer un énfasis y un peso total, porque se ha perdido. Sí. Pero la geriatría tiene mucho campo y es algo hermosísimo. De hecho, a mí me salió para estudiar, antes de estudiar medicina, me salió gerontología para yo estudiarla. Lo que pasa es que yo quería ampliarme, vuelvo y repito, yo soy una persona que no se queda en un solo campo, sino que a mí me encanta explorar diferentes áreas de la medicina. Entonces yo, bueno, hice medicina tradicional, pero de verdad que después de ver todo esto, después de tratar con adultos mayores, he entendido tantas cosas y no solamente cuando la persona envejece lo tiene que vivir, sino aún siendo jóvenes, sentir el dolor de aquella persona y querer aliviarlo. Para mí, vuelvo y lo repito, eso es lo máximo. Tremendo, Jennifer. Televidentes, buen programa al caso, tratando un tema sumamente interesante. No se pasa arriba lo que está, no se pasa arriba lo que está terapia neural. Está un poco más profundo, pero sí, intención está para educarnos que tiene otro tratamiento con mejor resultado. O quizás no te guardo aplicar devidamente aquí en Aruba o de nuestra región, pero que sí, terapia normal tem, terapia neural tem, y que por ese alivio para hopi condiciones que nos está pasando y sufriendo de hoy. Nós seguimos más arriba tema, nós vamos para el tema de geriatría. Está nombre novo. Ahora nós vamos. No vale. Bo auto está mais que um simples transporte. Está bo táxi, está bo truck, para fazer mudança, está bo baby estimado. JR Auto Center Parts na Santa Cruz está bo supplier para ter bo auto de boa condição. Auto Parts está parte de nosso serviço total. Nós está bo consejero, nós está resolver bo problema e se mister busca dempurar, nós está express mail for de qualquer destino. Mira aqui, boa mira algo que você quer compartilhar com a comunidade? Uma notícia positiva ou uma crítica construtiva? Manda-nos por vídeo ou portrait na noticia@telearuba.aw ou WhatsApp-nos na 597-1323. Todo material da hora gescreen prometo na hora publicar e nada queda anônimo. Duna bocasse sentido di frescura con solamente hierba artificial di JR Auto Center. No supplier responsabile di installare tour stadion olimpico na Beijing. E qualità aqui está obtenibile aqui na Aruba, ofrecida por JR Auto Center, por de diferentes tipos de hierba según la necesidad cubotín. Duna bocasse e sentido di frescura que solamente hierve por Dunabo instalar correctamente lo Dunabo años de buen servicio. Nos tiene instalación doméstico como también instalación comercial, manera son demo pantalla. Hierve artificial está na JR Auto Center. Nos sigue pues con el tema interesante. Nos tiene a ver Dr. Jennifer Cuica, un joven médico, médico general, pero va a profundizar su mes para lo que está terapia neural. Parte en promedio del programa nos explica pues
con conexión e conocimiento di con enter e wiring di curva, con un turbo nervio nanta core, ta información hopi valioso pe na hora di por atender e duna e tratamento neural. A propósito del programa ta para concientizarnos, si vos estás sufriendo de dolor en la lomba, si vos estás sufriendo de dolor en la área donde como no te ayuda, terapia neural está ayudando para vos. Está enteramente a base de inyección, colocar en área específica del nervio, que finalmente te va a tener ese alivio en un intestino, en un parte donde el dolor está. Un día parte que mi invitado también tiene un pasión tal lo que está geriatría o también gerontología, está el conocimiento para tratar con gente grande. No saco según la edad sube, está hospital es diferente dolencia, hospital es diferente handicap, si no sea medicina, nos está cosa presentar. Está más visible de ciertas personas y de otras personas no. É forma como vai ir para a vida. Em termos de vida, finalmente vai definir qual vai estar a condição física para a vida grande. Explico, Jennifer, que haber vivido la vida, tenemos, para los jóvenes quizás que están nosotros en el programa, la importancia de poderse cuidar. Porque realmente yo leí un artículo de una persona muy conocida en Estados Unidos, del mundo financiero, y él da un ejemplo muy importante, los 5 puntos importantes de cómo llevar la vida. Okay. Y él dijo, si tú consideras tu cuerpo como el único carro que tú vas a tener en tu vida, porque muchas veces nosotros pensamos que yo he cambiado 8 carros, pero si tu vida va a ser el único carro que tú vas a tener en tu vida, cambiarías el aceite a tiempo, mantendría la presión de los cauchos a tiempo, lo lavarías, le quitarás el sucio, cambiarías los repuestos antes de que se dañaran, para que según cómo vaya pasando el tiempo, tu vehículo siga dándote el servicio. Igual tu cuerpo. No podemos pensar que después que el carro tenga 30 años que lo voy a empezar a cuidar. No existe. Y el cuerpo igual. Totalmente El campo de la geriatría. Cuéntanos, edúcanos, Jennifer, ¿de qué se trata la geriatría? Totalmente de acuerdo a lo que tú acabas de mencionar. La geriatría o gerontología, depende en cualquier país como lo mencionen, es el campo que estudia los adultos mayores en profundidad. Es decir, sus hábitos, su cambio de mentalidad, sus cambios físicos, cómo atenderlos, cómo tratarlos, porque no es lo mismo tratar a una persona joven que tratar a un adulto mayor. Se hace de 60 años en adelante, que ya es cuando se dice que es un adulto mayor. Entonces, ¿qué sucede respecto a lo que tú estás diciendo? Una persona joven piensa que jamás, nosotros lo tenemos en la mente que jamás podemos llegar a tal edad. Lo pensamos. Exactamente. Es que Entonces, es así verdad. es, lo pensamos. Pensamos que vamos a ser jóvenes toda la vida. Entonces, no nos cuidamos en diferentes áreas, pero sobre todo pensamos que, ¿cómo explicarlo? En el área de los niños, una amiga me decía, una colega pediatra ella, me decía, yo trato niños porque sus padres le van a dar a ellos los medicamentos que yo le doy. ¿Por qué? Porque puede ser que una persona de 25 años vaya por un dolor de cabeza, yo le diga, tómate esto y tómate esto y tómate esto, lo tuve en estos días, tómate la presión arterial porque estaba elevada. Ah, sí, yo me la tomo. Entonces, no ves el interés en ella misma, en su cuerpo, en tratarlo, en mejorarlo. ¿Qué pasa con los adultos mayores? Que están pendientes de su píldora, que están pendientes de tomar esto a la hora. Entonces eso fue lo que a mí en particular me llamó la atención. Que ellos ya, lamentablemente, digo lamentablemente porque hay unos que son, las patologías que tienen ahora son consecuencia de lo que hicieron en su juventud. Por ejemplo, mencionar algo, la cirrosis hepática. Exacto, sí. Por el alto contenido de alcohol. Y sin embargo, no llegan muy, muy lejos, ¿no? Pero sí tienden a llegar a unos 50 años, algo así. Entonces, eso es la factura que le pasa a su cuerpo por no tratarlo, por no cuidarlo, por no mejorarlo cuando debió haber sido. Exacto. Entonces, esa es la gerontología o la geriatría. Tratar a esos pacientes
ya en esas etapas. En esas condiciones. En esas condiciones, Sí. y no ser para ellos como reclamarles por algo que no hicieron, sino ayudarlos, brindarles el apoyo Sí. y brindarles la atención que ellos merecen en todos los ámbitos. Pero yo me atrevería a decir que mayormente psicológico. Sí, tú antes en la pausa explicaste algo muy importante. Bueno, de hecho, hay un dicho que dice que el hombre es 2 veces niño y 1 vez adulto. Niño cuando nace, Sí. es adulto y finaliza siendo un niño Niño. nuevamente. Entonces la edad, la tercera, la quinta edad, o como se llame, pues la edad mayor, prácticamente las emociones van a cambiar la persona. Totalmente. Un caso de un amigo con el cual ejercito todos los días, me cuenta que un señor mayor con el cual él trabajaba, que él era jefe de él, y hubo un intercambio de palabras por un trabajo que él no hizo a tiempo. Y este joven le habló duro. Y cuando vio al hombre, vio que le salían las lágrimas. Él dice, pero bueno, ¿cómo vas a llorar por eso? ¿Por qué vas a llorar por eso? Y le dijo, espera cuando tú seas grande y vas a ver lo fácil que es llorar. Entonces, es impactante, ¿no? Impactante. Las palabras que le dijo, pues, se quedaron con él. Y tengo un caso, estuve en mi país, en lo que aquí llaman casa de cuido. Sí. Allá es un asilo. Algo así. Sí. Entonces tuve pacientes que su familia iba a verlo una vez a semana, una vez al mes, y ellos se quedaban con ese dolor de no verlos a diario, de que solamente te vayan a llevar un pedacito de pan o un Ensure, entre otras cosas, y saber que estás solo, aunque ahí haya más gente, y en la noche lo que se ponía era llorar. O sea, los sentimientos cambian de una manera impresionante, por lo que hoy a nosotros nos parece nada, que tú no me hables o algo así. Sí. Para los adultos mayores es totalmente Tan una importante. sensibilidad Sí. hipersensible. O sea, esa parte sentimental, esa parte emocional, hay que trabajarla demasiado. Sí, en los este adultos caso, mayores. la geriatría atiende pues la deficiencia física que tiene la persona, pero ampliamos sobre el tema emocional para combinar lo que es el decaimiento del cuerpo, pero también el decaimiento de las emociones. Eso es la geriatría. Quizás un médico, un gerontólogo, ¿se dice? ¿No? Un gerontólogo, sí. Un gerontólogo quizás solamente va a tratar el área física y quizás no trata el área más importante, que es el área emocional. Exacto. Igual nosotros los familiares, quizás solamente nos preocupamos del área física Del área física. y no atendemos con la abuela lo que es el área emocional. Sí. La geriatría, para ti tú dices que tu pasión es pues atender también el área emocional. ¿Qué te gustaría realizar y qué te gustaría ver realizado? Mira, ¿qué me gustaría ver realizado? Más que todo en los adultos mayores, que Sí. es mi prioridad, ¿no? Sería la estabilidad en cuanto al amor que ellos reciben, en cuanto a la atención que ellos reciben, pero netamente no de un lugar en específico, sino de su familia. Exacto. Me enfocaría ahí, en la familia, porque recuerda que la familia es la base de la sociedad. Y si esa sociedad está destruida, todo está destruido en Sí, el hogar. exacto. Entonces ya nuestros padres, nuestros abuelos, nos dieron todo por nosotros, y eso es algo que está en el tapete ahorita. Personas que los abandonan en un asilo, los abandonan en una casa de cuidado y no vas más nunca. La prioridad en la vida, pienso yo, es darle la atención, el amor a esas personas, porque a veces hay adultos mayores, y yo he conocido muchos que son muy duros, Sí. que no se ríen, que están súper serios, que no se integran, pero hay que ver qué hay dentro de ellos, hay que ver qué sienten. Entonces somos seres humanos holísticos, integrales, que hay que indagar, buscar y sobre todo dar a aquella persona lo que verdaderamente pueda necesitar, que es más que un plato de comida o más que un vestido. Exacto. Es algo emocional O un medicamento. o más que un medicamento. Exacto. A veces la terapia neural somos nosotros mismos Sí, dando exacto. y En este fluyendo caso. ese amor hacia nuestros abuelitos. Sí, sí. Oye, tremendo. Y nosotros aquí, por ejemplo, en Aruba, sé que apenas lo que es el Seguro Social está dándole apertura al hospice.
realmente brindarle a la persona en las últimas etapas de su vida Sí. poder morir dignamente. Muy dignamente. Y bueno, estamos muy contentos que Hospice recibe, en este caso, esta atención de parte del Seguro Social. Háblanos un poco de la importancia que significa ser un hospice. Mira, para mí tiene una importancia bastante tremenda. Sí. De hecho, para mí es algo muy nuevo. He venido investigando, en Curazao también está uno. Sí. Y yo de verdad me he familiarizado en diferentes lugares investigando, porque en Venezuela no he tenido la oportunidad de conocer alguno. Bueno, la conexión, es que el hospice viene porque se ha perdido la conexión familiar, ¿no? Exactamente, vamos a estar entrar claros. ahí. Sí, se ha perdido la Exactamente. conexión familiar, donde la familia no quiere cargar. No quiere con la carga Con la del carga. paciente enfermo Sí. o del paciente ya en esa etapa donde es tan delicado, eso sí no lo vamos a negar, un paciente que quizás la familia no tenga la preparación o la fuerza de voluntad, porque también eso es algo que destruye emocionalmente no solamente a la persona que está padeciéndolo, sino también a la persona que está al lado de ese paciente. Exacto. Entonces quizás yo no tengo la preparación, yo no me siento bien, yo no lo puedo atender y yo lo llevo allá. Exacto. ¿Qué importancia debe tener, sobre todo, la calidad humana que hay en ese hospice? Segundo, el tratamiento que se le puede dar a esos pacientes. Hay que estar muy pendiente de qué necesitan ellos, qué no, qué se le medica, qué no. O sea, hay que tener una capacidad y se ve muy, muy sencillo, ¿no? Decir hospice solamente y meter a una enfermera, pero es algo más que eso. Siempre yo enfatizo mucho en tener una preparación no solamente académica, sino psicológica y estar preparado para lo que puedas enfrentar, porque son pacientes en etapa terminal. Exacto. Que te puede decir, y yo fui a un taller de un hospice y ellos dijeron que había pacientes que pedían la eutanasia. Exacto. Entonces, saber si eso es legal, si se puede hacer en diferentes regiones, en diferentes países. Hay que estar muy informado, muy documentado, sobre todo al meter un personal que esté capacitado para eso. Yo hago mucho énfasis en la capacitación, en la información y en uno mismo nutrirse de información, porque es algo sumamente delicado. Jennifer, ya estamos fuera de tiempo. Te quiero dar gracias por haber aceptado Gracias la a ti. invitación y que has podido compartir y habernos educado también de esta área tan importante de lo que es la terapia neural como también la geriatría. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Esperemos tenerte en una próxima ocasión. Claro que sí. Quando estés de paso nuevamente. Nuevamente. Tu resta na casa, spero di porre informato. In verità sta bonita, ora non sappiamo di vita. E molto da parte di vita também, com importante, essa que está para nos stima e nos ser anche lì. Van a ser se ave sicuro tempo na cuta vida. Danke para mim, danke para escucha, invitando para outro programa de Al Caso de outra oportunidade, de outro viaje. Uyuski. Welcome to the Financial Review by Raw Studios. The financial markets, stock markets in particular, have been awaiting the decision by the Federal Reserve Bank. The Federal Reserve Bank has been anticipated to cut its interest rates by 25 basis points. That's 0.25%. It is almost a given, and as we have seen, the Fed did indeed cut the rate. However, the reaction of the stock markets was to sell off. It is deemed to be too little too late. And added to that, when you have the President of the United States now not calling for rate cuts, but calling for zero interest rates, it is not what is expected. So we will see that the stock markets will remain in the short term with a downward move. However, the big news of this week has been in the energy markets. In the energy markets over the weekend, the drone attack on Aramco's installations in Saudi Arabia was the item of the week. With the drone attack, Saudi Arabia lost half of its production. However, Aramco is very resilient and they recovered half of the capacity lost within 3 days. By the end of September, they are expected to have their total capacity back up to 11 million barrels per day. And by the end of November, they're supposed to be back to 12 million barrels per day. There is not expected to have any
implications on crude oil prices within the medium term. We saw on Monday there was a great spike in the price, the largest spike that there ever has been, because losing over 5 million barrels per day, everyone thought we would go back to 1991 when we had Saddam Hussein with the invasion of Kuwait. However, these days the whole energetic scenario is very, very different. We have 3 large producers, which are the United States as the largest, followed by Russia and Saudi Arabia. However, the largest exporter is Saudi Arabia. Yes, and added to that, we see that there is a world economic slowdown versus in 91. We had a runaway growth, especially in China. So the whole scenario is different. So on Monday, the market spiked up. However, on Tuesday and Wednesday, almost all of that spike has disappeared. So we are relatively back to the trading range. What we're talking about are the last few weeks here at the Financial Review. However, trading at the top end of $60 per barrel. And we reiterate, as we have done in the past weeks, that we expect the crude oil prices, West Texas Intermediate, to trade between the $50 and $60 range. So far, no suppliers of crude oil by Saudi Arabia have not been served. However, some have been asked to accept different types of oil than they have contracted for. Saudi Arabia, according to Kemp, who is the senior energy analyst at Reuters, Saudi Arabia has 180 million barrels in storage, which they could draw off of in the meantime as they get their production levels back up. So the energy markets, the only thing we might see as Saudi Arabia took 1 million refining barrels offline, the only thing we might see is that the diesel prices might spike a little bit due that even Saudi Arabia is looking to import diesel. On the other markets, we can see last week we mentioned in the Financial Review about negative interest rates and the impact that that could have on pensions payout. On Monday, we saw published in Reuters that the Dutch pension funds have announced that their coverage rate is below 90%, which could probably mean that for next year, there will be a pension rate payout cut. So everyone is expecting a haircut. So that begs the question here in Aruba, how is our pension fund doing? What can we expect here? As the last item for the Financial Review today, we'd like to mention that the airline that services of Ireland, Avianca, is in financial turmoil and they are restructuring. Avianca had a $550 million US bond that they have to roll over and which they managed to roll over. In addition, they're getting another $150 to $250 million injection from their new president, Krita, and United Airlines. So even though Avianca is due to have their 100th birthday very soon, they have to go through a severe restructuring. However, they will not disappear and will be around for a long time. That is all for this edition of the Financial Review by Raw Studios.